para el cesar porque el presidente Gustavo Petro está ya con la comunidad arhuaca con el objetivo de fortalecer el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, además la construcción de paz y la visión ambiental y social de la región. Ministra y funcionarios del Gobierno Nacional, Gabinete Departamental y Municipal, Grupo Cultural Danza por la Naturaleza, medios de comunicación y en general a toda la comunidad de Namuzimaque que nos acompaña en el día de hoy. Aquí, ¿cómo es? Liam, ¿cómo es que es el nombre? Diam. Se acaba de encontrar una monedita que tiene 104 años aquí por este camino. Así que si alguien la perdió, ¿dónde estará el que la perdió? 1 centavo, peso colombiano. Valía en ese entonces el peso colombiano más que el dólar. Mire cómo nos hemos desarrollado. Voy a guardar de recuerdo porque esos son energías. En las luchas políticas en Colombia, de las que he vivido las últimas décadas intensamente, con su potencial incluso de sectarismo, de violencia permanente, se analiza a veces de las lógicas de nuestros contradictores, opositores, etcétera, quienes gobernaron este país durante 2 siglos. Nuestro programa de gobierno, como si se tratara de una reedición de La Hoz y El Martillo, y ven a Stalin y Lenin por todas partes. Sueñan con fantasmas que les parecen pesadillas, pero no han podido descubrir cosas simples. El origen del programa del gobierno actual en Colombia, Colombia Potencia Mundial de la Vida, se llama así. Uno podría decir que nació aquí. Uno podría decir que no está en Leningrado, ni en Moscú, ni en Pekín, ni en La Habana, ni en Caracas, etcétera, etcétera, etcétera. O a veces dicen que en Hamas, por allá, en tierras lejanas, en Teherán, o en la Libia de Gaddafi. No, ese programa Colombia Potencia Mundial de la Vida nació aquí en este valle tan hermoso, que es uno de los lugares más hermosos del mundo, Yo de 21 años llegué por el otro lado, por Mingueo, caminando. De regreso se me rompieron los zapatos y llegué descalzo. Nadie me recogía porque era un pelado. Para unas camionetas, 4 de esas. Yo no sabía por qué echaban tanto polvo y por qué no recogían a nadie. Después descubrí cuando llegué de noche a Mingueo y un jovencísimo policía me protegió porque ahí mataban a la gente después de las 7 de la noche. Amanecían en un caserío que es Mingueo, de 2 calles, todas las mañanas amanecían los cadáveres. Y yo no sabía en qué me había metido. Empecé a comprender la realidad colombiana por ahí, porque en ese viaje de joven aventurero, revolucionario sí, conocí por primera vez los pueblos indígenas de la sierra y conocí la sierra. Hasta arriba, 13 horas caminando. El pueblo Kogi. Y empecé a entender cosas que no comprendían. Eso del desarrollo, por ejemplo. Y entonces se me ocurrió decir, como buen desarrollista, que por qué no llegaba una carretera hasta el pueblo donde yo estaba, creo que se llamaba San Francisco. Y de inmediato los mamos, la gente que estaba ahí, las indígenas dijeron no, porque se destruye nuestra cultura. Y entonces, claro, eso era un choque para mí, ¿cómo así? Entonces no se puede traer la luz eléctrica, no se puede traer la carretera pavimentada. Es más importante la cultura que el pavimento. Y entonces empecé a descubrir otra manera de pensar, otras concepciones que no son exactamente las que le enseñan a uno o las que podrían estar alrededor de uno. Empecé a entender la inmensa diversidad cultural de Colombia, su origen diverso,
que se acopla a esta inmensa diversidad natural. Hemos congeniado una diversidad de las sangres del mundo con todas las fuentes de la vida diversa que aquí nomás podríamos contar por millones si alguien hiciera las cuentas. ¿Dónde está la riqueza? ¿En la monedita que me acaba de regresar Lardiam? ¿O en la cultura de los pueblos que han caminado por encima de esta moneda, quién sabe durante cuántas décadas? Está en la cultura. Aquí empezamos a comprender muchas cosas que fueron construyendo un proyecto político, que fueron construyendo una manera de entender a Colombia diferente a la que enseñan incluso muchos libros y la política tradicional de Colombia, indudablemente. Casi por esa misma edad me quedé a dormir una semana en Valledupar. No lo conocía tampoco, llegué y estaban los jóvenes de mi edad ahí, de la ciudad, de clase media alta más o menos, también con unas camionetas, eso que se rechinaban cada vez que me cogía de los lados y cómo se expresaban de los indígenas que yo había conocido. Y la manera como se expresaban no eran más sino las mismas que debieron haber sido las palabras de los conquistadores españoles cuando intentaron llegar hasta este lugar. De conquista, de menosprecio, de odio a lo que consideraban menor que ellos, los pueblos originarios de estas tierras. Y después empecé a entender por qué mataban indígenas, por qué violaban, por qué le quitaban sus tierras. Y después empecé a entender que en ese mundo de la violencia que se desató, las riquezas que decían no eran las riquezas. Tuve contacto en mi congreso, siendo joven congresista, con Álvaro Araujo, y él me llevó a pensar que la riqueza del Cesar y su redención era el carbón. Empezaba en ese momento a despegar una inmensa riqueza, entre comillas, de exportación de Colombia, lo ha sido durante décadas. Somos el 5º país mundial de exportación de carbón. Ese carbón sale de aquí, al lado del Cesar y de La Guajira. Y hoy podríamos hacer balances. Hoy podríamos ver si las visiones de desarrollo que se tenían, el carbón, la pavimentación, la gran hacienda, el poder conquistador y armado que se piensa blanco y que aniquila las diversidades, era lo correcto para el Caribe, para Colombia, para el mundo, o si las maneras de pensar que aquí se desarrollaban y no se tenían en cuenta una visión indígena, una visión concomitante con la naturaleza, era una cuestión de hippies, de románticos sin destino, a veces de revolucionarios perdidos, o tenía razón. Y yo tengo que decirles a ustedes hoy, después de 2 años de la presidencia de la República y no sé cuántas luchas intensas, que los indígenas tenían razón. Los equivocados éramos y eran otros. Y esta discusión, que tiene que ser deliberación, que tiene que ser una mirada democrática desde muchos aspectos, yo creo que tiene que darse ya en Colombia. Incluso en el Cesar, donde estamos en el día de hoy, o aquí en el corazón del mundo. Veamos por qué le dicen el corazón del mundo. ¿Eso es poesía? ¿Será poesía? ¿Será que la mentalidad indígena, que es etnocentrista, todos los sitios donde hay una comunidad indígena es el corazón del mundo, o este es el corazón del mundo en realidad? Pues miren ustedes simplemente un mapa de América, pónganlo al revés, Patagonia al norte o al derecho dirían algunos, o pongan Alaska al norte. ¿Dónde queda el corazón de ese mapa? Y si hacen el ejercicio, denle la vuelta 180 grados
y encuentran que el corazón de ese mapa de América es Colombia. No están equivocados. Y si ustedes ponen China a este lado y Europa a este lado, ¿dónde queda Colombia en el mapa mundial? Y hagan el ejercicio en su celular, en el corazón del mundo. Claro, uno puede voltear los mapamundis y hacer que cada país quede en el corazón, ahí haciendo, a algunos les queda muy difícil, pero a Colombia le queda muy fácil ser el corazón del mundo. Los indígenas de esta región no estaban equivocados. Es más, por ser el corazón del mundo nos quitaron a Panamá y el canal de Panamá. Y por ser el corazón del mundo hoy podríamos tener opciones de prosperidad inmensas que estamos desdeñando por sacar el carbón de las tierras vecinas. Perdidos en el carbón en el siglo XIX, olvidándonos que nuestra riqueza es ser el corazón del mundo. Porque aquí también surge una frase que repiten los indígenas una y otra vez. Somos aquí el corazón del mundo porque somos las energías que pueden equilibrar la humanidad con la naturaleza. Poesía, retórica. Los indígenas ahí se tomaron, ¿aquí qué se toman? Un ron, un aguardiente. Chirrinche. Está tomando chirrinche, Felipe. Y entonces eso no, léanse un libro de física cuántica, amigos y amigas. Física cuántica. La materia es energía. La materia es energía, la física cuántica. Premios Nobel se han ganado con eso. Y resulta que en este sistema orográfico, que es el corazón del mundo, indudablemente hay un centro energético, porque comunidades indígenas supieron resistir vivas, cultural y físicamente, conquistas, años de colonización, cruces que se insinuaban no como una religión de amor, sino de espadas, políticos llenos de fusiles que venían aquí a emborrachar a los indígenas, a llevárselos a votar por quien ellos decían, no por quien los indígenas querían. Subordinación a un orden que los empobrecía, destrucción de las culturas, armas paramilitares que mataron cancuamos, arhuacos, cogis, huiguas, campesinos de todos los colores. Aquí en este lugar el simple hecho que aún la naturaleza vibre y la cultura vibre refleja que este es un centro energético del mundo, y así lo ha reconocido las Naciones Unidas. Y entonces esa otra frase que aquí he escuchado, paz con la naturaleza, ¿eso será de hippies? ¿Eso será de otros que se tomaron unos chirrinches o quién sabe qué cosas más? ¿O tiene sentido en el mundo de hoy? Y debería ser el centro del debate político del Cesar y del Caribe y de Colombia. No una frase simplemente arrojada por ahí y no escuchada, compañero alcalde Pueblo Bello. ¿Eso qué significa? Yo le pondría un eje ordenador. Esta región es mágica, lo decía Gabriel García Márquez, porque incluso intensamente nos muestra la paradoja del mundo. No hay necesidad de irse muy lejos de aquí a dar unas cuantas vueltas por el planeta para conocer la problemática central de la humanidad hoy. Es que aquí tenemos una exportación de carbón. El periódico o City TV, atacándome esta mañana en un trino, decía, es que con el carbón logramos que no hubiera apagón en Colombia por el fenómeno del Niño. Y yo dije, pero ¿será que el periodista que escribió este titular no leyó nada? Ministra, ¿por qué es tan agudo el Niño en Colombia? Por el consumo del carbono, ¿no? Eso no lo dice Petro.
Eso lo dicen 4.000 científicos de todo el mundo reunidos en el panel de expertos de Naciones Unidas sobre crisis climática. No yo, no el Partido Progresista, o como se llame. Y entonces, si la ciencia humana está diciendo que entre más arrojemos los residuos gaseosos del consumo del carbón, del petróleo y del gas a la atmósfera, más se calienta el planeta, más cambian los ciclos del agua, más profunda se vuelve la crisis climática y más pronto se acaba la vida en el planeta. En cuestión de décadas, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a sacar más carbón? ¿O repensamos el territorio? Y yo la invitación que le he hecho a esta región del Caribe, que es donde más carbón sale de América, de exportación, es que repensemos el territorio. Porque va a haber un momento, ya los señores de Glencore en el Cerrejón, en La Guajira, que son también dueños aquí de Prodecor, que ya está cerrado, nos lo han dicho 3 veces, en 7 años nos vamos. Ellos, suizos, han hecho sus cálculos. La humanidad dejará de consumir carbón porque prefiere vivir. A mí me critican la frase, ¿no? Es que dijo, el veneno más grande que hay en este momento no se llama fentanilo, no se llama cocaína, no se llama marihuana, se llama carbono. Nos puede acabar a toditos en 50 años. Puede dejar desierta Colombia en el 2070, según el panel de expertos. Nos aboca a abrir los ojos y buscar otras fórmulas de desarrollo económico, de enriquecimiento y de prosperidad. Así de simple. Y los primeros que deberían desarrollar ese debate son los territorios en donde están esos enormes cráteres chupándose el agua del territorio y envenenando a la humanidad. Cesar, Guajira, Magdalena. Un debate que tenemos que dar. Por eso me gusta darlo aquí. Porque yo creo que aquí hay una inspiración. Paz con la naturaleza. ¿Qué significa entonces eso a la luz de la crisis climática y de la realidad científica de una posible extinción masiva de la vida en el planeta? Yo le pondría un eje conductor y simple: el agua. El agua. Guiémonos por el agua. En el programa de gobierno que dicen que se inventaron en Leningrado y que llamamos Colombia Potencia Mundial de la Vida, decimos ordenar el territorio alrededor del agua y liberar los espacios del agua. ¿Sí o no? Ley de la República hoy, porque es el Plan Nacional de Desarrollo. Ley. Y entonces, si yo cojo este río Fundación, que llega a las bananeras, ¿cierto? Y ordenamos el territorio alrededor del agua y cogemos este río como ejemplo que pasa por su pueblo, alcalde, ¿cómo sería un pacto alrededor de este río y de este agua? Para volver realidad la ley del Plan Nacional de Desarrollo, la ley. Deberíamos hacer un gran encuentro de pueblos, de comunidades, de autoridades, de empresarios y campesinos, de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes, etcétera, que hicieran un pacto, en mi opinión, alrededor del agua. ¿Llevamos la carretera a los nacimientos del agua de este río? ¿O sembramos todos los nacimientos para que este río lleve más agua abajo? ¿Cuál de las dos es más inteligente, gobernadora? ¿Cuál de las dos? Propuestas, puede haber más. Y si no pensamos no solo en este río, sino en 36 ríos, uno ya se acabó, que son los que nacen en toda la Sierra Nevada. Y vemos la problemática de agua potable en Valledupar y municipios, vemos la problemática de agua potable en Santa Marta y municipios, y ni hablemos de La Guajira,
que hasta un ladrón llegó del lado de nosotros y se robó el agua, las cisternas del agua. Y entonces la lógica de paz con la naturaleza no nos llevaría a una excelente idea, que es el agua que circunda las grandes ciudades del Caribe, casi que llegar hasta Ciénaga, no nace aquí. No tenemos que cuidar esto. No debe ser esto una reserva, no debe ser esto un parque natural. Pues ya parcialmente lo es. De 500,000 lo hemos ampliado a 670,000 hectáreas. El gobierno del cambio. Pero aquí se ha trazado algo que ha sido muy disputado, lo hizo Santos, que se llama la línea negra, ¿cierto? Donde las comunidades actuales piensan que es su límite cultural y biológico. La línea negra va más allá de la reserva. Compañero Felipe Harman, que no me acompañó arriba, entonces le digo, el compromiso que nosotros hicimos aquí en campaña es que la tierra entre la reserva indígena y la línea negra se compra y se le entrega a los indígenas. Eso lo dijimos hace 2 años. Y me vinieron aquí a acompañar los funcionarios que han estado en el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, etcétera, y no lo han hecho. Entonces usted tiene la orden del presidente de la República de comprar toda la tierra entre la reserva y la línea negra, delimitada ya por el presidente Santos, para ampliar el espacio cultural y biológico de los pueblos indígenas de la sierra, a los cuales les pido un acuerdo de paz, porque el corazón del mundo tiene que ser un corazón en paz, sin armas. La seguridad es esa, compañero alcalde. La seguridad es que no haya armas en la Sierra Nevada de Santa Marta, o como queramos llamar, al corazón del mundo. Y pasa por un pacto entre los pueblos indígenas que tienen su propia diversidad y sus propios conflictos. Ojo, Harman, el gobierno no puede ser causa de división de las comunidades. Aquí en el gobierno hay políticos, les gustan los votos y entonces quieren la amistad de unos y las amistades de otras, y no se van dando cuenta que con el poder del gobierno y el dinero público van ocasionando es el desastre de la organización indígena y comunitaria en el país, y de las comunidades afrodescendientes y de las organizaciones campesinas. El Cauca es un ejemplo que no se puede reproducir en la Sierra Nevada, que ya casi no tiene nieve, o sea, casi no podemos hablar de Sierra Nevada. ¿Qué pasa en el Cauca? Las comunidades indígenas están en la cordillera en tierras no fértiles. Son múltiples, nazas, huambianos, etcétera. Aquí creo que hay un representante. Hay comunidades afrodescendientes porque los españoles llevaron a la fuerza a centenares de miles de pobladores del África a La Habana, a Cartagena y a Veracruz, e hicieron de Popayán un mercado de esclavos que se liberaban a ellos mismos, y entonces construyeron toda la región del Pacífico, que es la región más pobre de Colombia, como construyeron aquí los palenques, con los cuales Bolívar hizo una alianza para iniciar la república y la independencia. Y campesinos sin tierra que los sacaron a la fuerza y a la violencia de las tierras planas donde hoy hay caña de azúcar, y tuvieron que encaramarse a las montañas a sembrar algo de café o una mata de maíz. Y crecen las poblaciones, aumentan los hijos y no hay tierra, no hay alimentación, y entonces viene un choque, y como están los mafiosos y los traquetos y los fusiles y los no sé qué, pues se van utilizando el conflicto interétnico para hacer del Cauca una región de guerra, que hoy es.
vamos a permitir que eso mismo pase aquí en la sierra. Tenemos tiempo aún de impedirlo, y prevenirlo es la seguridad, alcalde. Es la seguridad. Ahora, entonces hay que hacer un pacto interétnico en esta región, que pasa por la paz de los pueblos indígenas, un gobierno de ellos, no un gobierno de los funcionarios de Bogotá, reunido con algunos que llevan de aquí a tomar decisiones. Eso se acaba. El gobierno es aquí, el gobierno indígena. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Qué autoridades, etcétera? Pues esa es la autonomía indígena. Ahora, aquí muchos campesinos dirán, bueno, ¿y entonces qué nosotros? Porque hay campesinos. Yo en mi recorrido a los 21 años pasé por pueblos santanderianos prácticamente que había en la sierra, habían llegado por el Perijá del norte de Santander, huyendo sin tierras, sembraban café y era la bonanza de la marihuana, que se fumaban los gringos. Y a Nixon se le ocurrió que los fumadores de marihuana eran terroristas y declaró la guerra contra las drogas. Y lo que querían los fumadores de marihuana gringos era que no hubiera guerra en Vietnam. Pero así fue la historia. Y todo esto se llenó de cultivos de marihuana y apareció algo que no conocíamos los colombianos: las mafias del narcotráfico. Pues es la historia. Esos campesinos no tenían otra opción, no había nada que los acompañara. ¿Y ahora qué les decimos nosotros a ellos? ¿Que los vamos a echar a la fuerza de la Sierra Nevada de Santa Marta? No. Yo quiero, Harman, y anote, porque eso es una orden del presidente de la República, que el programa de reforma agraria que se tiene que desarrollar en el plan del Cesar, comprando haciendas de latifundistas improductivos, y le pido a la gobernadora que me ayude en ese propósito. En vez de tener potreros, pues es mejor tener cultivos. Eso es simple. Entonces le podamos brindar a los campesinos de la sierra la posibilidad voluntaria de tener mucha más tierra, más fértil, cerca a las ciudades, en el plan del Cesar. Es decir, que tiene que abrirse un plan de reforma agraria para el campesinado que vive en esta zona, para estimular el que se puedan reubicar si quieren. Hablar con ellos, dialogar con ellos, organizar el crédito. Si hay que sembrar algodón de nuevo, sembramos algodón. Si hay que sembrar otros productos, pues los sembramos. Las ciudades del Cesar, sus pueblos serán más ricos. Si la tierra, en vez de tener una vaca cada 2 hectáreas, tiene cultivos de algodón o tienen cultivos de yuca. La comida del Cesar de cada familia puede volver a ser de productos hechos y producidos en el Cesar, que hoy no es. Y no es porque las tierras del Cesar se están quedando sin agua, son potreros porque no hay ayuda a la producción agraria, o son enormes minas del carbón que se van a cerrar, ocasionando una enorme crisis social si no actuamos ya para prevenirla. Entonces eso se llama ordenar el territorio alrededor del agua. Los indígenas nos ayudan a cuidar este agua. Si los indígenas se quedan aquí, si los protegemos, si este corazón del mundo se vuelve un corazón de la paz entre los mismos colombianos, si entregamos tierras, aguas abajo de la línea negra para la reforma agraria a decenas de miles de campesinos, tenemos 2 años para hacerlo. Luego no podemos ni dormir. La ANT tiene que trabajar 24 horas y tiene que poner su oficina en estas regiones, con responsables de estas regiones, que no vayan a caer en la corrupción de la compraventa de tierras, para que el campesinado pueda vivir mucho más próspero sin entrar en un conflicto aquí interétnico con las comunidades indígenas en las partes altas de este lugar tan bello del mundo.
porque aquí tenemos que cuidar el agua y la cultura y el corazón del mundo. Y eso se llama paz con la naturaleza. Luego no es poesía, no es algo lírico de hippies. Esta es la posibilidad de desarrollar el Cesar, el Caribe colombiano desde otra perspectiva. Porque bien, ustedes pueden usar los puertos, claro que sí, que los tenemos y muchos, para lograr una prosperidad. Pero hay que cambiar la manera de pensar, hay que cambiar la visión. Ya en una tierra de sol, miren el sol. Y eso que aquí no es que a veces haga mucho sol. En una tierra del sol, ¿cómo podemos tener a la población pobre de todo el Caribe pagando altísimas tarifas de energía eléctrica? Porque la energía eléctrica sale del gas y del carbón, cuando puede salir del sol. 3 veces más barata, compañero alcalde. 3 veces más barata. Yo lo ayudo a poner una granja solar en el municipio, para que la gente del municipio pueda allá abajo tener una energía eléctrica más barata. Nos estamos pacificando con la naturaleza. ¿Sabe cuánta tierra se necesita para darle energía solar a Valledupar? Toda con energía solar. 150 hectáreas. O sea, donde caben 10 vacas. Ahí donde caben 10 vacas, usted puede tener toda la energía limpia para Valledupar. Claro, los paneles valen, pero la tierra, ¿la tenemos? Es simplemente un cambio de visión en el que el gobierno nacional quiere ayudar. Ministra Susana, el parque y la reserva se tienen que ampliar. No es lo mismo parque que reserva. Porque los territorios que las comunidades indígenas han comprado por su propia cuenta no han sido agregados a la reserva. Y hay unos funcionarios allá del gobierno nacional que les dicen que para poderlo hacer se necesitan 10.800 millones de pesos. Yo no entiendo eso. Si es un papel, son papeles. ¿De dónde sale que para que los terrenos que ellos mismos han comprado se vuelvan reserva hay que pagar? Entonces necesito que usted me investigue eso y que en nuestro gobierno, mientras estemos aquí, que ojalá este gobierno progresista siga del 2026 al 2030, año mágico, pues podamos profundizar aún más este tipo de paz con la naturaleza, que no es más que volver a Colombia una potencia mundial de la vida. Entonces aquí tenemos que lograr un pacto entre el campesinado y el movimiento indígena, y un pacto entre el movimiento indígena. A ustedes, compañeros y compañeras, no han entendido bien qué significa la ONG. En español, ¿qué significa? Nación del Sol. Nación del Sol, miércoles, eso está muy bien. Entonces, a los compañeros y compañeras de Nación del Sol. Aquí vino el actual presidente de Alemania. No confundir con Scholz, que es el primer ministro de Alemania. El presidente de Alemania vino del lado Kogi, de joven igual que yo, caminando con mochila. Y era antropólogo, y entonces vino y conoció al pueblo y se llevaron unas máscaras que él, cuando yo fui a Alemania, me entregó y me devolvió. Y yo le devolví al pueblo Kogi esas máscaras, que son de su cultura, de su patrimonio. Pero él me dijo que quería volver aquí. El presidente de Alemania quiere estar aquí. Si los pueblos indígenas logran construir su gobierno de paz y logramos el pacto interétnico para ordenar el territorio alrededor del agua, con reforma agraria incluida, a mí me gustaría, gobernadora, que me ayudara, o quizás en Nabusimaque, puede ser, recibir al presidente de Alemania, a su delegación, a las delegaciones europeas y del mundo, y desde aquí, comunicarnos con la humanidad. Usted tiene esa tarea, compañero, que es
Compañero no es por el pelo largo, no es hippie, es experto en algoritmos y en programación de computadores. Y le he puesto la tarea, si quiere, de comunicar esta comunidad con el mundo. No solo con Pueblo Bello, no solo con Valledupar, con el mundo, para enseñar esta experiencia, que es fundamental porque esto se tiene que hacer en todos los lugares del planeta, allá donde vive Salabata, en donde vive, ¿cómo se llama eso? Manhattan. En Manhattan lo tienen que hacer, ¿o no? Allá el alcalde lo está haciendo. No, porque el alcalde sabe qué es esto. Entonces, comunicar esta experiencia, entregársela a la humanidad como la voz de los pueblos ancestrales que hay en Colombia, de cómo se reconcilia la cultura, la paz y el desarrollo para poder sobrevivir y poder poner la vida como el horizonte y la bandera en el horizonte, me parece que sería fundamental. Entonces les voy a poner esa tarea. Vamos a recibir al presidente de Alemania. El de Francia no se sabe quién va a ser. El de Alemania. Se recibe, sí, lo recibimos aquí para entregarle a la humanidad este documento que me han entregado, que es el mandato de la paz con la naturaleza, que es fundamental si queremos sobrevivir. Entonces tienen ustedes sus tareas, gracias a la comunidad que habíamos prometido 2 años después de la posesión volver a otro acto. Gracias a las personas que me han acompañado aquí, a las autoridades locales. Y entonces, que viva Colombia, potencia mundial de la vida. Habla la niña. Habla la niña. Bueno, estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro. Varias conclusiones. La primera es que hay que repensar en el territorio, porque advirtió que habrá un momento en que la humanidad deje de consumir carbón y puede que Colombia quede desierta en el año 2070. Además, la noticia es que invitó a hacer un pacto alrededor del agua entre los campesinos, los empresarios y las comunidades. Además, le pidió a la gobernadora brindar a los campesinos de la sierra esa posibilidad de que la tierra sea más fértil para los campesinos del Cesar, que es donde está el corazón de la reforma agraria. Hasta aquí este avance informativo. Nos encontramos más adelante con las noticias más importantes de Colombia, sus regiones y el mundo. Feliz tarde. Avance informativo en RTVC Noticias. A continuación, Bemol en el Palmar. Este programa es para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Colombia, potencia de la vida.